Buen día, el tema que te vengo a presentar hoy es la clasificación de los quesos. Este tiene como objetivo del tema conocer las formas de cómo clasificar los quesos y su composición. Como competencias genéricas tenemos el pensamiento crítico, la creatividad y el uso de la tecnología. Y como competencias disciplinares, la iniquidad y calidad de los productos de origen pecuario. Piensa en el queso que más te guste. Incluso yo me puedo imaginar que casi puedes sentir su sabor. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su textura? ¿Cómo es su sabor? ¿Ácido? ¿Es un tanto amargo? ¿Es para ti delicioso? Ahora compáralo con otro queso. Y ahora piensa, ¿qué diferencias hay entre un queso y el otro? ¿Cómo los clasificarías? Si te das cuenta, parece ser un tanto complicado. Vamos a definir un queso. Un queso es un alimento sólido que se obtiene por la maduración de la cuajada de la leche una vez eliminado el suero. Sus diferentes variedades dependen del origen de la leche empleada, de los métodos de elaboración seguidos y del grado de madurez alcanzado. El origen del queso no es muy preciso que digamos. Se estipula que se creó entre el año 8000 y 3000 antes de Cristo. Datos arqueológicos demuestran que la elaboración del queso en el antiguo Egipto data alrededor del año 2300 antes de Cristo. Europa introdujo las habilidades para su elaboración y producción, convirtiéndolo en un producto de consumo popular. Gracias al imperio europeo, poco a poco el queso se ha dado a conocer en todo el mundo. Fue Suiza, en 1815, donde se abrió la primera fábrica para la producción industrial del queso. ¿Cómo clasificamos los quesos? Bueno, hay autores que nos mencionan que hay un queso para cada preferencia de sabor y una preferencia de sabor para cada queso, que quiere decir que vamos a encontrar una diversidad importante de quesos. Sin embargo, podemos clasificarlos a través del país de origen. Bueno, muchos quesos tienen es el estatus de denominación de origen, por lo cual, pues está protegido y avalado toda su producción y consumo y exportación. Por ejemplo, en España existe el queso em, Cantabria, queso de Musila, queso manchego y queso zamorano que tienen denominación de origen. También se pueden clasificar los quesos en función del tipo de leche que se usa. Se puede utilizar leche de cabra, de vaca, oveja, búfalo, etc. También se puede clasificar los quesos a través de sus índices de maduración, donde los podemos conocer como frescos, donde no se utilizan cultivos lácteos, como son la mayoría de quesos que nos gusta consumir a los mexicanos. Y bueno, tenemos también quesos maduros, donde se utilizan cultivos lácteos, moho y levaduras, para dar sabores sobre todo fuertes. También se puede clasificar los quesos a través del método de coagulación. Estos pueden ser quesos de cuajo. La mayoría de las variedades de quesos internacionales se utiliza cuajo. También puede haber quesos con coagulación ácida, como el cottage, el queso blanco, el queso crema. Y bueno, también se puede utilizar una combinación de calor y ácido, como el queso ricota, el manauri, y entre otras formas de queso blanco, entre muchos otros. Uno de la clasificación más importante que vamos a encontrar de los quesos es la textura, y este depende principalmente del contenido de humedad y depende mucho del autor de cómo se clasifican. Por ejemplo, Argro en 1972 clasificó los quesos en base a su textura, donde los clasificó muy duro, de hecho también se les conoce como rejilla. Este también está madurado por bacterias, por ejemplo, el queso parmesano y romano. Y también está la otra clasificación de queso duro, donde también se utiliza la maduración por bacterias, pero esta además se puede clasificar con hongo, con ojos y sin ojos. Con ojos podemos tener el Emmental y para sin ojos tenemos el cheddar. También existe el semiblando, donde podemos encontrarlo por maduración principalmente por bacterias, como el Mauster, la maduración por bacterias y microorganismos superficiales, como el Port Salut, maduración principalmente por moho azul en el interior, como el Roquefort, y bueno, podemos también tener quesos suaves, donde puede ser maduro,
como el camembert, la mano, y sin madurar, como el cottage. Básicamente esa es la clasificación que nosotros encontramos de textura en algunos autores. Sin embargo, en México estamos acostumbrados a utilizar una cierta clasificación basada también en la textura, pero también si es un queso madurado o no madurado. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de quesos que consumimos en México son del queso tipo fresco, que tienen características en las cuales se comercializan y se consuman en estado fresco. No se maduran, no se utilizan cultivos lácteos. Tienen contenidos de agua que oscilan entre el 50 y el 80%. Desgraciadamente, debido a estas características, tienen poca vida de anaquel. Se obtienen por una coagulación ácida y puede ser pura o por ayuda del cuajo. La cantidad de cuajo debe de ser pequeña, porque si elevamos mucho la cantidad, podemos obtener sabores amargos. Entre los quesos frescos tenemos los frescales, como el panela, que todos conocemos, el de canasto, el de sierra, el ranchero, el fresco, el blanco, el enchilado y el de adobo. También tenemos quesos frescos de pasta cocida, como conocemos al Oaxaca, al asadero, al mozzarella, al queso de morral o al adobado. Y podemos tener también quesos acidificados como el cottage, el queso crema, el doble crema, el petit suisse. También tenemos los quesos madurados. Recordemos que estos se caracterizan por utilizar cultivos lácteos. Pues estos los podemos además clasificar como madurados prensados de pasta dura, por ejemplo, el queso añejo, el parmesano, el cotija, entre otros. También tenemos madurados prensados como el cheddar, el chester, el chihuahua, el manchego, el edam, el gouda. De maduración con hongos, como tenemos los quesos azules, los hechos de cabra, el camembert, el roquefort, el dana blue, entre otros. Otra clasificación en base a su textura que usamos mucho en México son los quesos de pasta blanda. Estos tienen como características su textura y consistencia son blandas. Se obtienen por coagulación enzimática y normalmente se utilizan cultivos lácteos como Lactobacillus lactis, subespecie lactis o Lactobacillus lactis, subespecie cremoris. No son quesos que se les aplica presión para desorarlo, porque justamente eso hace que tengan esa textura. También son quesos maduros y bueno, también para la maduración se pueden utilizar mousse como Penicillium candidum y Penicillium camberti para, por ejemplo, el queso camembert y o Penicillium glaucum para el queso roquefort, que da el sabor característico de los quesos al degradarse las proteínas. También tenemos quesos de pasta firme, que básicamente son los quesos de pasta prensada y madurados. La cuajada se obtiene por coagulación enzimática, con excepción de aquellos quesos de pasta ácida, por ejemplo el cheddar. El tratamiento de la cuajada antes del modelado influye directamente en las características del tipo de queso elaborado. Por ejemplo, la acidificación. Si nosotros podemos hacer la coagulación antes o después de la acidificación y nosotros vamos a tener características completamente diferentes en cada uno de los quesos. Y bueno, entre las características de los quesos de pasta firme tenemos al Edam, el manchego y el cheddar, donde tenemos un porcentaje de extracto seco que va desde el 57% hasta el 63%. Y bueno, el pH oscila normalmente entre 5.5 a 5.8. También tenemos los quesos de pasta dura. ¿Qué características tienen? Bueno, que son quesos de gran tamaño, de corteza sólida y de baja humedad. La coagulación es estrictamente enzimática. La cuajada se debe someter a un tratamiento térmico relativamente elevado para justamente favorecer el desuerado. Eh, en estos quesos, su maduración es muy lenta, pero también permite una conservación prolongada. Ejemplo, tenemos el Emmental, el parmesano y el romano. Entonces, ¿cómo ves? ¿Crees que puedes ya clasificar un poco mejor el queso que te gusta tanto? Y si no, pues pensemos cómo clasificar nuestros quesos como una actividad extracurricular.
Bueno, pues gracias por tu atención. Espero que te encuentres bien y la bibliografía consultada. Que tengas un buen día.